vamos a continuar con el desarrollo del programa y presentamos el último bloque de disertantes, y para eso invito nuevamente a Luis Ula, director y fundador del IARCE, y les contamos que vamos a tener una intervención especial a cargo de Delia Ferreira Rubio. Delia es presidenta de Transparencia Internacional, abogada graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, y se graduó summa cum laude con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesora de varios representantes y senadores en el Congreso Nacional Argentino de 1990 a 2005, fue presidenta de Poder Ciudadano en Argentina, y es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia y anticorrupción, corrupción política, ética pública y parlamentaria, entre otros temas. Luis, te doy paso. Está silenciado, Luis, ¿eh? Estaba tratando de habilitar la presentación. Gracias, Julieta, y queremos decir que Delia no nos ha podido acompañar de manera presente, lamento muchísimo eso. También decir que, iban a decir que agrandados que son, pero Delia es un orgullo que tenemos también los argentinos y los cordobeses, en particular de tener a una persona que sea hoy la presidente de Transparencia Internacional en el mundo. Nosotros seguimos muchísimo la actividad de Transparencia Internacional y en particular conversando sobre estos temas con Delia, nos sorprendía que en todos los medios del mundo, a la vez, ellos presentan un informe que los medios van levantando claramente con estos titulares, ¿no? Los temas de transparencia y los temas de corrupción, ¿no? Cómo la corrupción ha sido un flagelo que aumentó a la par de la pandemia, y esta es una foto que se sacaba durante la evolución de la pandemia. Delia afirmaba valientemente que la pandemia favoreció la corrupción porque concentró las decisiones y paralelamente disminuyó los controles. Obviamente, ellos decían también, la pandemia ha aumentado la corrupción y los riesgos de corrupción, y dice, y esto lo hemos visto en todos los países del mundo, ojo, a medida que el virus iba avanzando hacia Occidente, nosotros íbamos recibiendo permanentemente reportes de corrupción de todo el planeta. Y esto tenía que ver con que el proceso que se dio en todos los países, en América Latina, tuvo también una forma particular de llevarse a cabo. Por eso, simplemente, y para que lo busquen y lo lean, el informe lamentablemente todavía está en inglés porque está recién editado, pero es la parte ignorada que hay detrás de la pandemia, ¿no? Y es cómo la corrupción en la prestación de los servicios de salud amenaza permanentemente estos temas como la cobertura sanitaria universal. En ese reporte ellos están mostrando cómo esa amenaza se lleva a cabo por vía de tres situaciones concretas que están ligadas claramente a la corrupción. Una de ellas es el absentismo del Estado, ¿no? Esto de que no se haga presente, pero también pagos informales de pacientes, ¿no? Cuando los sistemas no funcionan, crean mecanismos paralelos, los problemas permanentes de robo y malversación de recursos en los temas de salud, la pérdida de calidad y de responsabilidad en la prestación de los servicios, el favoritismo, y un tema tremendo también que ellos denunciaban valientemente, que era la manipulación de datos. Por lo tanto, nosotros simplemente queríamos acá también preguntarnos si es posible un reinicio sin un planteo ético, sin un replanteo profundamente ético respecto a qué pasó durante la pandemia, porque no podemos volver como si no hubiera pasado nada. Y digo, ¿por qué somos seguidores de Transparencia Internacional y por qué nos llamó la atención esto? Porque claramente era un subrayado en lo que hacen habitualmente, que es presentar su reporte de sustentabilidad, su reporte de sustentabilidad, estoy acostumbrado al mundo de la empresa,
digo, su reporte de cómo se percibe la corrupción. A ver, la corrupción no se puede medir, pero sí se puede preguntar a cada sociedad cómo percibe que está allí la corrupción. Ese mapa que todos los años Transparencia Internacional lo hace público en el mes de enero, sobre finales del mes de enero, muestra con un colorímetro cómo a partir de la puntuación que da la percepción de cada sociedad sobre sí misma, esta crea un cierto orden. ¿Dónde estamos nosotros como percepción de la corrupción medida por última vez? Claramente muy por debajo de la mitad. Nosotros somos un país que tiene esta complicación, ¿no? Y la vemos claramente y subimos y bajamos siempre sobre una línea de 2 o 3 puntos. Por lo tanto, yo dejo esta pared de rebote que ha sido lo que Delia quiso decir, para que nos cuente básicamente también su perspectiva de por qué una organización lleva adelante un reporte todos los años donde observa, mide y comparte la percepción de la corrupción. Hola, es un gusto estar con ustedes, aunque no físicamente en Córdoba, y los organizadores me han pedido que me refiera al índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Esta herramienta de investigación es quizás la más conocida que organiza Transparencia Internacional. Desde el punto de vista científico es un índice de índices, se elabora sobre la base de 13 distintas fuentes, todas son accesibles al público y están en nuestra página. Es un índice que busca detectar la percepción que expertos, académicos, especialistas tienen sobre la corrupción en el sector público de los países. No mide lavado de dinero, no mide influencia del crimen organizado, captura del Estado, o circulación de dinero ilícito. Es percepción en el sector público de los países. El índice se presenta anualmente y analiza 180 países y territorios. Lo que hacemos anualmente es, además, correlacionar el índice con algún otro tipo de medida o de análisis realizado por otras organizaciones. En algunas ocasiones hemos correlacionado el índice con la calidad de las instituciones democráticas, y eso ha demostrado que a mayor calidad de las instituciones democráticas, mayor transparencia y viceversa. Hemos correlacionado también el índice en alguna edición con libertad de prensa o protección de la libertad de expresión en los países, y en 2020 correlacionamos el índice, como no podía ser de otra manera, con la respuesta al COVID por parte de los distintos países. Y encontramos correlaciones estadísticamente significativas entre aquellos países que habían sido menos eficientes en su respuesta al COVID y su grado de corrupción. A mayor corrupción, mayor ineficiencia en la respuesta de salud pública, lo cual no es llamativo, dado que el dinero que se va en corrupción es el dinero que falta en infraestructura, educación, hospitales, recursos para enfrentar este tipo de emergencias. Y otra correlación que surgió muy claramente, comparando con el VDEM, que es un estudio sobre valores democráticos, es que hay una correlación significativa entre países que adoptaron medidas más abusivas, más arbitrarias, menos respetuosas de las libertades, y aquellos que tienen altos grados de corrupción, lo cual tampoco es llamativo. En el promedio anual del índice, que mide una escala de 100 percibido como transparente a 0 percibido como corrupto, el promedio global, les decía, es de 43 puntos. Los mejor ubicados son, como siempre, Dinamarca, Nueva Zelanda, los países nórdicos, Suiza, Holanda. Los peores posicionados, Sudán, Siria, Somalia. En la región, si tomamos el continente americano como un todo, el promedio
del continente americano es igual que el promedio general, 43 puntos. Pero si nos circunscribimos a Latinoamérica, ese promedio baja a 36.5. Argentina en 2020 obtiene 42 puntos, 3 menos que en el año anterior, y hay en general muchos países de la región que bajan en su percepción. Los mejores ubicados son, otra vez esto se repite, Uruguay y Chile, que ranquean en el tercio superior de la escala, 71 y 67 puntos cada uno, y los peores ubicados son Haití y Venezuela en el último lugar de todos. El índice es un índice utilizado muchas veces por inversores, además de los académicos o de los propios gobiernos que tratan algunos de estar mejor rankeados y otros de protestar por el lugar que se les asigna de acuerdo a la herramienta estadística. Les decía, es muy frecuente que se conecten con nosotros inversores que tratan de averiguar un poco más en detalle por qué algún país donde están planeando una inversión resultan en la posición en que resultan en el índice de percepción de corrupción. Lo importante de este índice no es el índice en sí mismo, sino que se trata de una herramienta para generar conciencia sobre la situación, para generar una luz roja en muchos países que sirva para empezar a investigar cuáles son las causas que determinan la ubicación o la percepción de corrupción, y siempre van acompañadas de recomendaciones por parte de Transparencia Internacional y de nuestros capítulos en cada uno de los países, en nuestro caso Poder Ciudadano, y las recomendaciones apuntan a proteger el acceso a la información pública, generar mayor integridad en el sector público y en el sector privado de los países, tratar de poner un coto y terminar con la impunidad en los casos de corrupción, y también terminar con la tolerancia o la indiferencia de la sociedad frente a estos casos. Solo trabajando en conjunto podremos mejorar la situación, y cuando mejoramos la situación de transparencia en los países, mejoramos la calidad de la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad y la inclusión de nuestras sociedades respectivamente. Les deseo una jornada muy exitosa y espero acompañarlos en alguna otra oportunidad allí en Córdoba. Muchas gracias. Gracias, Delia. La verdad es que nos ayuda siempre tener esta información de marco, ¿no? Y fíjense lo que hemos tenido de la mañana, una reflexión como la de Fabio Alperovitz, que nos cuenta 3 grandes momentos de cambio, ¿no? Y marca la cuestión generacional como una cuestión divisoria de aguas. Pablo, que nos trae una reflexión profunda acerca de esta lógica binaria peligrosa que podemos tomar en el medio de este proceso de transición. Finalmente, Pamela, que también nos muestra desde lo práctico, de lo de todos los días, de lo concreto, cómo, y Delia, que digo, nos ayuda desde esta perspectiva de 180 países que cada año analizan, también para comprender el tamaño del desafío. Así que